Jesús es el heredero, nos dice la carta a los Hebreos 1:2, y con esta cita bíblica quiero introducir el mensaje de este taller bíblico Conócete a ti mismo. Estamos ya en el 8º mensaje, el penúltimo, el cual lleva por título ¿Cómo es la herencia que estás dejando? Con alegría los saludo en este canal Fe Viva Hoy y confío en que se encuentren contentos y en unión familiar. Pues bien, para comenzar este mensaje hay que reconocer que todos los seres humanos tenemos un propósito de trascendencia, digamos que de no desaparecer nunca, de seguir existiendo siempre. Ya veíamos en el segundo mensaje que Dios sembró en nosotros esa semilla de eternidad, que solo lo que es eterno, quien es el eterno, puede llenarnos y colmarnos. Así que esta vida, por muchos años que se viva, no nos va a colmar del todo. Y en nuestro corazón queremos dejar un legado, queremos dejar una huella, queremos dejar una estela, algo que signifique para los demás nuestra presencia, nuestra persona, nuestra vida, como una continuación de la historia, de la vida, de la humanidad que somos. Y entendiendo el significado etimológico de herencia, nos va a ayudar mucho a comprender este mensaje, porque la herencia se ha tomado solo en el ámbito jurídico como una transmisión de los derechos, obligaciones y bienes de una persona cuando fallece. Y la herencia bíblicamente tiene un significado muchísimo más amplio, más profundo, más valedero, y está en concordancia con el significado etimológico, que es de un verbo latino que significa estar unido o estar adherido. Estar unido o estar adherido. Eso significa lo que antes mencionábamos, que nosotros estamos concibiendo nuestra vida como una continuidad de los que nos preceden y como un anticipo de los que nos siguen, como un eslabón entre varias generaciones, pero como una historia que se enriquece, que forma algo mayor y de la cual somos parte y no queremos desaparecer ni pasar inadvertidos. Notemos, por ejemplo, que hay una herencia genética en todos nosotros que nos transmiten nuestros padres, a través de la cual recibimos ciertas características fisiológicas, anatómicas. Eso nos explica cómo hay una continuidad desde los primeros seres humanos de la Tierra hasta nuestros días y continuará. Somos una secuencia, ¿verdad?, de historias, somos distintos capítulos que convergen para un mismo destino, para un mismo propósito. También hemos recibido una herencia social significada, por ejemplo, en las muchas conquistas de derechos familiares, personales, de cualquier índole. Por ejemplo, siglos atrás no existía el derecho a un salario digno, no existían el derecho a tener vacaciones, a recibir distintas prestaciones. No existía el derecho al voto, entre otros muchos. También hemos recibido una herencia cultural, artística, científica, y no vale detenernos en ello porque pues estamos rodeados de bienes, de cosas que son producto de esas conquistas culturales, científicas, artísticas, deportivas, así juegos que antes no existían, que ahora producen pasiones, obras de arte, obras musicales que han ido enriqueciendo a la humanidad. Entonces vemos que sí, la vida deja sus legados, deja
su herencia para los que siguen y para los que estamos. Muchas veces esas conquistas que se obtuvieron a base de mucho esfuerzo y sacrificio no lograron verlas concretadas durante su tiempo, pero posteriormente llegaron a beneficiar a otros, sean, por ejemplo, algunos logros en el campo de la salud, quienes trabajaron para que hubiese ciertas medicaciones o tratamientos que antes no existían, que ahora sí. Los que lo lograron o lo impulsaron ya no llegaron a ver estos frutos, pero se dieron. Así nosotros debemos también pensar que muchas de nuestros esfuerzos y conquistas que queremos alcanzar serán para otros. Y ese es uno de los signos de la herencia, que significa también en el fondo un acto de generosidad, un acto de desprendimiento de uno para enriquecer a otros, tal como Jesús lo hizo, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros pudiéramos enriquecernos. Entonces, quiero partir de un texto bíblico de uno de los libros más antiquísimos de la Biblia, el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 y 7. A través de este texto, Dios se comunica con su pueblo, lo está edificando y está haciendo los cimientos de esta nueva nación, de esta nueva familia, diciéndole estas palabras: grábate en el corazón estos mandamientos, estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y en el Salmo 119, verso 111, el salmista refiere: tus mandatos he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. En otras versiones habla de enseñanzas o testimonios. Sean mandatos, sean enseñanzas, sean testimonios, esa es la herencia, dice el salmista, que ha tomado para siempre, porque son el gozo de su corazón. En estas dos lecturas vemos rasgos esenciales de lo que es una herencia. Es una herencia que debemos buscar, pero que no caduque. No podemos concebir el dedicar toda una vida y el desvivirse para dejar un pedazo de tierra, para dejar un negocio, una cuenta bancaria, un título profesional. Es bueno esforzarse por esas cosas, tratar de compartirlas, pero no van a bastar a la gente que está a nuestro alrededor y decimos amar. Esa herencia, lo advierte ya la Biblia, es caduca, se divide y el tiempo la hace desaparecer. Nosotros hemos de buscar transmitir una herencia, como dice estos textos, que sea para siempre y que nos llene de gozo. Y entonces el mismo Dios dice a su pueblo y nos dice a nosotros ahora también que nos grabemos en el corazón sus palabras, que las inculquemos continuamente a nuestros hijos, que les hablemos de ellas en la mañana o en la tarde, en la noche, en el camino, en el viaje, en la casa. Porque es la manera en que se construirá en ellos una mujer, un hombre de paz, un hombre libre, una mujer feliz, fuerte, generosa, decidida, un hombre valiente. De otra manera, esas otras herencias que se pueden acumular y reducir a documentos, a derechos y obligaciones, lejos de formar fuerza, valentía y generosidad en los hijos, van a alimentar codicias, divisiones, flaquezas y muchas tristezas.
porque una herencia tan pobre como son los puros bienes materiales no va a alcanzar para llenar de gozo el corazón de los hijos. Y para que esos hijos, a quienes principalmente va dirigida la herencia, sin embargo no solo a ellos, porque sí hemos de entender que la herencia es esa transmisión no de nuestras cosas, sino de nuestra persona. Como de nuestra persona, sí, transmitir nuestros valores, transmitir nuestros anhelos, transmitir nuestros esfuerzos. Esa es la verdadera herencia. Es una transmisión de persona a personas a través de nuestros valores, esfuerzos, anhelos, y súmenle lo más valioso que haya en cada uno. No debemos entenderla ya como una transmisión de cosas, sino de nuestra propia persona que se va haciendo huella en los demás. Y bueno, con respecto a los hijos, a los que principalmente hay que enseñar, el libro de los Proverbios nos dice en el capítulo 29:15 que la vara y la corrección dan sabiduría a los hijos. Y pues el niño, dejado a sus caprichos, es vergüenza de su madre. Y en Proverbios 22:6 se nos dice: enseña al niño el buen camino, y aun cuando sea viejo este niño, no se apartará de ese buen camino. Entonces la enseñanza es a edad temprana, cuanto mejor sea, mejores resultados se van a alcanzar, porque esa corrección, esa forma de amar, recordemos que una de las obras de misericordia es la corrección. Tal vez sea la más descartada, la menos tomada en cuenta, y sin embargo es la más valiosa, porque la corrección es una forma de amar de manera incómoda. Es muy cómodo obsequiar regalos, festejar a los hijos, regalarles cosas, comprarles cosas, pero corregirlos implica un sufrimiento para nosotros y para ellos, pero es un dolor que produce frutos en creces. Y es muy necesario, porque nosotros tenemos un don tan grande como la libertad, que si no es orientado, si no es enseñado, pues va a desbocarse y a causar mucha amargura y rebeldía. Así de claro nos lo muestra la Escritura en estas citas. El niño que se deja sus caprichos causa vergüenza a su madre, a su padre. En cambio, el niño que es corregido se vuelve servicial, se vuelve atento, empieza a mirar más allá de sus propias necesidades, a ver las necesidades de los demás y busca cómo ayudar, en qué ayudar. Es una bellísima enseñanza el servicio. Pero también nos previene Pablo el apóstol en Romanos 2:21 que cuando enseñemos a otro, también nos enseñemos a nosotros mismos. Dice: tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que predicas que no se debe insultar, ¿insultas? Tú que predicas que no se debe retener lo ajeno, ¿no pagas tus deudas? Tú que predicas que no se debe discriminar a la gente, ¿discriminas a tales? Entonces, desde luego, la enseñanza lleva de por medio palabras y conducta para que sea completa, para que sea armónica. Sin embargo, en este mundo, pues la corriente, ¿verdad?, y de las ideologías mundanas, pues llevan a las personas, ya incluso padres adultos grandes, a angustiarse mucho porque no saben cómo repartir sus bienes a sus hijos para que no se enojen. Nos hemos topado con varias personas que nos afirman que no pueden estar en paz hasta que arreglen los papeles para que las propiedades que tengan estén regularizadas o ya estén divididas, ya estén asignadas a sus hijos. Y en eso ponen su paz. Pues no la obtienen, desde luego, aunque arreglen los papeles, no van a tener paz,
porque la paz no viene de las cosas. No tienen paz porque saben que no han cumplido ese mandamiento del Deuteronomio, no inculcaron a sus hijos la vida de fe, no les han transmitido la fe. Y si no les han transmitido la fe, saben que sus hijos tarde o temprano, esa herencia meramente mundana, terrenal, pues se va a acabar, va a caducar, se va a colapsar. ¿Y qué van a hacer sus hijos? Pero Dios en su bondad sabe que antes que hijos nuestros son hijos suyos y no los abandona a ninguno. Entonces esos padres que no inculcaron a sus hijos deben tener esa esperanza, ¿verdad? Ese consuelo de que Dios sí se va a valer de distintos medios para hacerlo. Ahora, si ellos todavía pueden tener un contacto, tienen confianza con sus hijos, pues que le traten de inculcar la vida de fe, las palabras de Dios, que les hablen, aunque se molesten de ellas, que les hablen, aunque no les pongan atención. Ya es más difícil siendo grandes, pero aún así, que les hablen sobre todo con su conducta, con su comportamiento, con su conversión. Y ya se dejen de esas angustias y preocupaciones de estar arreglando papeles. Quiero concluir esta reflexión respecto a la herencia de los hijos con un pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta, pues que fue madre de muchos hijos espirituales. Dice así: enseñarás a volar a tus hijos, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar a tus hijos, pero ellos no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir a tus hijos, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Ahí está esa herencia real, esa adhesión. Tú ya quedas adherido con tus hijos, ya quedas unido a ellos, y a tu esposa, a tu cónyuge, y a tus padres, y a tus amigos, y a tus compañeros, y a todos aquellos que hayas transmitido lo que verdaderamente eres, más que tus cosas. Claro, a través de tus cosas le das una interpretación de tus valores. También hay que darlas, pero dar sobre todo esos valores, esos anhelos, esos esfuerzos día con día. La herencia, otro rasgo que tiene esencial, es que se da en vida, no después de muerto. Después de muerto, ¿qué se puede dar? Bueno, por nuestra fe sabemos que se podrá interceder, ¿verdad? Pero en esta vida hemos de procurar darnos y dejar como herencia nuestra propia huella, nuestra impronta, nuestra valía, todo el desgaste de fuerzas, de conocimientos, de experiencia, dejarlo, comunicarlo día con día, pero teniendo como centro la revelación que Dios hizo de sí mismo, teniendo como centro las palabras que Él quiere que nos grabemos en nuestro corazón, que son las más transparentes, las más sencillas, las más edificantes, las más verdaderas. Entonces, hemos visto que en principio la herencia es una continuación de vida, una continuación de historia, una continuación de humanidad que nosotros hacemos de quienes nos precedieron y que nosotros haremos a quienes nos sigan. Y que esa herencia debe ser perdurable, debe ser para siempre y debe dar un gozo que nos colme. Así que no es una mera transmisión de cosas, sino una transmisión de tu persona en lo más santo que tengas, en lo más sagrado de ti, en aquello que sabes que estás representando todo tu valor, toda tu esperanza, todo tu amor. Ahora bien, si la herencia tiene esas características, entonces, ¿qué tal si tú participas de esa herencia que quieres, que buscas para los demás? Y realmente, esa es la verdadera herencia. Que la herencia que dejas sea también tu herencia. Entonces ya hablamos de una herencia que se transmite por la vía de la fe,
y que es la herencia celestial. Miren lo que dice aquí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Nos narra Pedro que al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, el Padre nos dio una vida nueva y una esperanza viva. Reservaba para ustedes la herencia celestial. Ese tesoro que no perece ni se echa a perder y que no se deshace con el tiempo. Y sigo con otra lectura del Salmo 73, verso 26. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios sostiene mi corazón. Él es mi herencia eterna. En otra versión dice, Dios es mío para siempre. Si hablamos de que la herencia es para siempre y llena de gozo, pues qué bien es absoluto, qué bien es eterno el mismo Dios. Por eso la Escritura dice, finalmente, la herencia que es para todos, la que debemos enseñar, la que debemos transmitir y con la que nos debemos quedar es la herencia celestial, la herencia eterna, porque Dios se ha dado a nosotros. Y retomando la primera cita que hice al introducir este mensaje de Hebreos 1:2, se nos dice que en estos últimos días nos ha hablado el Padre por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y en Romanos 8:17, Pablo nos revela que siendo hijos, somos también herederos, y la herencia de Dios será nuestra. Cristo nos la comparte. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Es decir, que el sufrimiento, si creemos en Él, Cristo lo hace suyo. Y haciéndolo suyo, ya sabemos que nos libera de todo mal y a su vez nos hace partícipes de su gloria. Entonces aquí ya hablamos de la verdadera herencia que debemos buscar, la herencia que nos trajo Jesús, que es la herencia de salvación. Por eso está aquí la cruz, que sabemos que es el signo de salvación, porque allí Jesús fue voluntariamente, quiso padecer por nosotros y morir por nosotros para vencer nuestra muerte. Y esa es la herencia que es eterna, esa es la herencia que nos permite alcanzar ese gozo imperecedero frente a todos los infortunios, porque podremos perder tantas cosas que queremos, que son valiosas en esta vida, pero hay una que no puede arrebatarnos nadie y es la alegría de la salvación, la alegría de esa herencia de la salvación. Por eso decía San Francisco de Asís, cuando estés perturbado, angustiado, preocupado, ve a orar al Padre y no te levantes hasta que hayas recobrado esa alegría de la salvación, porque caemos en aparentes abismos cuando sentimos que cosas muy valiosas se nos van o se nos están yendo, lo cual de antemano sabemos porque son de naturaleza temporal. Pero ya hemos dicho en varios mensajes, por revelación de la palabra, que hay que dejar todo en libertad para que alcancen su plenitud. La única herencia que sí no podemos perder y en la cual ya estamos todos señalados como herederos es la herencia de la salvación. Porque Jesús quiere compartirnos todo lo que el Padre le dio. Todo, en absoluto. Por eso se llama vida eterna. La vida eterna es la vida de Jesús. En Juan 14, 2, 3, Él le está diciendo a sus discípulos y a nosotros a través de ellos, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Y voy a ir a prepararles un lugar, y después de prepararles un lugar volveré para tomarlos conmigo,
porque Él quiere que donde estén también ustedes, estés también tú, estemos todos nosotros. Así que la herencia de la salvación debe ser el foco del camino, la dirección, en donde se centra todas las palabras de Dios. Porque ¿de qué le sirve al mundo, al hombre, ganar el mundo si pierde su verdadera herencia? Procuremos vivir con paz todo el esfuerzo que podamos hacer para subsistir, para dar a los hijos una vida digna. Pero si queremos realmente verlos felices siempre, hagamos lo que Dios dice, inculquémosles continuamente, sea de noche, sea de día, sea de viaje, sea en el transporte, sea en la casa, la fe. Y eso lo tenemos que hacer en vida, porque no se puede transmitir después de muerto. Concluyo con esta reflexión de la poetisa Ana María Rabaté, tamaulipeca, un extracto de su muy conocido poema En vida, hermano, en vida. Si deseas decir te quiero a la gente de tu casa, al amigo cerca o lejos, en vida díselo, hermano, en vida. No esperes a que se muera la gente para quererla y hacerle sentir tu afecto. En vida, hermano, en vida. Tú serás muy venturoso si aprendes a hacer felices a todos los que conozcas. En vida, hermano, en vida. Muchas gracias. Espero contar con ustedes en el último mensaje de este taller bíblico. Conócete a ti mismo. Enhorabuena.